Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a trabajar con un movimiento en 2 dimensiones conocido como tiro horizontal o lanzamiento horizontal. Vemos aquí el esquemita del problema que vamos a trabajar. Empezamos. El enunciado dice así, desde lo alto, desde 40 metros de altura y con un arco pretendemos lanzar horizontalmente una flecha que impacte en una diana que se encuentra a 240 metros de distancia en el suelo. Es decir, bueno, aquí nos están marcando los parámetros del ejercicio. Estamos lanzando desde 40 metros de altura y queremos acertar en una diana que se encuentra a 240 metros de distancia. Y nos pide, dice, obtener, despreciando el rozamiento con el aire, el tiempo de vuelo de la flecha y la velocidad de salida de la misma. Y cuál es la velocidad de impacto de la flecha con la diana. Bien, pues nada, vamos a analizarlo, el movimiento. En primer lugar, lo que es analizar las características de este tipo de movimiento, de lo que llamamos un tiro horizontal o movimiento horizontal. Bien, el tiro horizontal es un movimiento en el que un sistema parte solo con velocidad, parte inicialmente con una velocidad horizontal, como nos está marcando esa flechita roja, o estamos marcando aquí con azul. Solo tiene velocidad en la dirección del eje X inicialmente, pero rápidamente o inmediatamente queda libre, y al quedar libre está sujeto a la acción del campo gravitatorio terrestre y por lo tanto va a tener una aceleración en la dirección del eje Y. Sus ecuaciones van a ser las ecuaciones del movimiento uniforme en el eje X, porque en el eje X siempre se va a mover con velocidad constante, no está sometido a ninguna fuerza, junto con un movimiento de uniformemente acelerado, un movimiento de caída libre en el eje Y, porque el sistema está sometido, la flecha en este caso, está sometida a la acción de la gravedad en toda su trayectoria desde que sale. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es escribir las ecuaciones de dicho movimiento y a partir de ahí vamos a intentar resolver el problema. Bien, entonces vamos a descomponer el movimiento en las 2 dimensiones de las que hemos hablado. En el eje X es un movimiento uniforme, por tanto la velocidad en el eje X es constante y es igual a la velocidad de salida del sistema, en este caso de nuestra flecha, y la posición en el eje X es la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Ahora particularizaremos, inicialmente solo vamos a escribir las ecuaciones. En el eje Y es un movimiento de caída libre, es decir, un movimiento uniformemente acelerado, en el que la aceleración es la gravedad, la velocidad en el eje Y será la velocidad inicial en el eje Y, que es 0, porque solo tiene velocidad horizontalmente, es decir, que este término, bueno, que estamos poniendo como 0, pero evidentemente no es necesario ponerlo, lo podemos omitir. La altura en cualquier instante de tiempo será la altura inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, vuelvo a poner el 0, pero evidentemente no hay que ponerlo, menos un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Estas ecuaciones, aquí falta poner el subíndice Y para diferenciarlo de la velocidad en el eje X. Estos conjuntos de 2 ecuaciones nos dan cómo es el movimiento en un eje y en otro. Posición en función del tiempo, coordenada X en función del tiempo, velocidad en el eje X que es constante, velocidad en el eje Y en función del tiempo, altura en función del tiempo. Y la combinación de ambos sistemas de ecuaciones o su notación vectorial nos proporcionará cuál es la posición de la partícula en cualquier instante de tiempo, teniendo en cuenta la coordenada X y la altura, o cuál es la velocidad de la partícula en cualquier instante de tiempo, teniendo en cuenta la componente X y la componente Y. Lo veremos ahora. Lo siguiente que vamos a hacer es particularizar estas ecuaciones para la situación que me dice el enunciado. Y el enunciado me dice que la velocidad de salida no la conozco, eso no podemos particularizar, pero sí me dice, vamos a ponerlo en otro color, que la posición final debe ser de 240 metros. La partícula cuando llega al suelo debe haber recorrido 240 metros horizontalmente.
La inicial la ponemos como 0, la velocidad inicial no la conocemos y el tiempo que tarda en llegar a esa posición tampoco. En el eje Y tendríamos que la aceleración es menos 9,8, la velocidad en el eje Y es menos 9,8 por el tiempo, y la altura cuando llega al suelo es 0, la altura de partida es 40, menos un medio de 9,8 por el tiempo al cuadrado. Pues viendo estas ecuaciones, podemos apreciar que de aquí podemos obtener el tiempo de vuelo, es decir, el tiempo que tarda la partícula o la flecha en pasar desde esta situación hasta que da con la diana. Lo obtendremos despejando el tiempo de esta ecuación, y una vez que tengamos ese tiempo lo vamos a sustituir en esta otra ecuación y podemos obtener la velocidad del lanzamiento. Lo hacemos, despejamos de aquí, tendríamos que 4,9 t cuadrado, lo que he hecho es poner que 9,8 entre 2 es 4,9 por t cuadrado y lo paso hacia la izquierda de la ecuación, cambiamos el signo, es igual a 40, por tanto t cuadrado es igual a 40 partido por 4,9 y por tanto t es la raíz de 40 entre 4,9. Eso me va a dar el tiempo de vuelo, que es 2,86 segundos. Ese es el tiempo que está la flecha en el aire. Y conocido ese tiempo, venimos aquí, 200. Sabemos que en ese tiempo va a recorrer 240 metros. 240 es igual a 2,86. Es igual a v sub 0 por 2,86. Y de ahí despejamos v sub 0, sería 240 entre 2,86. Y obtenemos que esa velocidad del lanzamiento ha tenido que ser de 83,92 metros partido por segundo. Bien, entonces, fundamental darnos cuenta de que tenemos que reconocer el movimiento, conocer las ecuaciones que definen ese movimiento, particularizar con los datos que nos dan y a partir de ahí obtener lo que nos piden. Este sería el apartado A, todo esto. El apartado B, vamos a hacerlo aquí debajo, por ejemplo. El apartado B nos pide la velocidad de impacto de la flecha con la diana, es decir, con qué velocidad llega la flecha a esta situación. Lo único que tenemos que hacer es particularizar tanto la velocidad en el eje X como la velocidad en el eje Y para el tiempo indicado. En el eje X la velocidad es constante e igual a la velocidad de salida. No cambia porque no hay aceleración en ese eje, por tanto siempre vale 83,92 metros partido por segundo. Y en el eje Y la velocidad es igual a menos la gravedad por el tiempo, es decir, menos 9,8 por el tiempo que tarda en llegar a esta situación, que ese tiempo lo hemos calculado previamente, que es de 2,86 segundos. Bien, sustituimos y obtenemos menos 28,03 metros partido por segundo. Pues teniendo las componentes de la velocidad, no podemos olvidar que la velocidad en esta situación será un vector que tiene dos componentes, tangente a la trayectoria, pero teniendo las componentes podemos escribir cuál es ese vector. Ese vector, el vector velocidad, será la componente en la dirección del eje X por el vector unitario del eje X más la componente en la dirección del eje Y, que es menos 28,03 por el vector unitario del eje Y. Esa componente es negativa porque, lógicamente, el sistema ya está en trayectoria descendente. Y podemos hallar finalmente el módulo de esa velocidad, módulo del vector, raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Y obtenemos que es 88,48 metros partido por segundo. Ese sería el módulo del vector. Bueno, espero que se entienda, como siempre, reconocer el movimiento,
reconocer también las ecuaciones que rigen el movimiento de esa partícula, de ese sistema, particularizar para los datos de esta situación particular e ir respondiendo a las preguntas que nos hacen. Saludos.